una delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Buenos días, si Dios lo permite, porque seguimos esperando en el Señor. Estaremos de viaje ya a Perú. Teníamos que estar en Lima, pero el otro lado ha hecho toda la agenda, así es que después de eso voy a estar yendo a Lima ya, el Señor lo permite. Volveremos a nuestra lección acerca de la adoración, de la alabanza. Saúl ofreció una alabanza que no era correcta, ¿verdad? Ofreció algo desde su punto de vista y ofreció el anatema, la primicia todavía. Dios lo rechazó y es algo que hasta ahora para nosotros es prohibido. Yo, por muy bueno que sea la ofrenda, por muy bueno que sea, muy bonita sea la ofrenda, yo debo buscar la voluntad del Señor. Veamos estos aspectos que hemos quedado en la anterior clase, acerca de Caín y Abel. ¿Qué dice? Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Yahvé. Y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Otra vez hablamos de ofrendas, ¿ya? Solamente que acá hay dos formas distintas de trabajar, como que también hay en nosotros, ¿verdad? Algunos somos llamados para pastores, otros son llamados para la labranza, pero todos al final somos llamados en las cosas del Señor. Acá tenemos cuando nace Abel, ¿ya? Pero si se da cuenta, Abel está primero, dice, no, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El primogénito es Caín, él es el hermano mayor. Ahora, miren por qué es el hermano mayor. Vayamos al verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra. O sea, ¿quién es el que trae la ofrenda? Caín. ¿Ya? Porque a él ha sido dada la responsabilidad, él es responsable, él ha aprendido de su papá que hay que llevarle una ofrenda al Señor. Ahora esta ofrenda es de alabanza, es una ofrenda de consagración, reconocer quién es Dios, es una ofrenda de honra y respeto al Señor. Muchos se han preguntado, ¿no? ¿Dónde llevarían la ofrenda? O sea, ¿cuál sería el destino de la ofrenda? ¿A qué lugar lo llevarían? Porque no nos dice la Biblia que hay un lugar específico para entregar la ofrenda. Muchos creen, ahora yo les estoy hablando que creen que entregaron la ofrenda casi donde los ángeles, los querubines estaban con sus espadas encendidas y no dejaban entrar. Entonces, bueno, ahora yo les estoy diciendo, no se supone, ahí llegaron y ahí entregaron la ofrenda, ¿ya? Y se acuerdan que en el Antiguo Testamento, cuando se entregaba una ofrenda, cuando Dios aceptaba la ofrenda, fuego salía de su presencia y quemaba la ofrenda. Ahora, como les estoy diciendo, no sé, la situación real no me dice mucho la Biblia, pero si llevaron la ofrenda, de alguna manera fuego cayó sobre la ofrenda de Abel y Abel fue aceptado. Pero el que inició primero la ofrenda como hermano mayor fue Caín. ¿Y qué dice? Verso 4. Y Abel trajo también, o sea, después de ¿quién? De Caín. Entonces también Abel trajo como su hermano mayor una ofrenda de las ovejas, de los primogénitos de ellas, de lo más gordo. Ahora, cuando dieron las ofrendas, dice que Dios miró la ofrenda. O sea, ahora Dios no hace acepción de personas. Algunos dicen, ¿no?, que Caín estaba enojado porque Dios había elegido a Abel, le simpatizaba más a Abel. Abel tenía, más simpatía hacia el Señor, por eso lo eligió. Pero en Deuteronomio dice, Dios no hace acepción de personas. Ya Dios es con todos igual, y a todos nos da la misma oportunidad. Pero Dios miró la ofrenda, ambas ofrendas, la de Abel y la de Caín. Pero dice que al mirar la ofrenda de Caín, no le agradó la ofrenda suya. Y es por eso que Caín se enoja de gran manera. Desarrollemos esto un poco. Hemos dicho, ningún ritual, ningún trabajo duro,
Ninguna alabanza, por muy elaborada que sea, puede reemplazar la obediencia. ¿El mejor sacrificio cuál es? Obediencia. ¿Ya? Dios dice, no quiero holocaustos, no quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿Ya? Cuando uno piensa de distinta manera, piensa que el esfuerzo es lo que quiere Dios, está actuando como Saúl. Ahora, vayamos. He estado viendo esto. Caín fue labrador, hermanos. La palabra labrador significa en hebreo abad. Significa adorar, ministrar, servir, esclavizar. Entonces, cuando Dios en su soberanía le dio ese oficio a Caín, fue para ministrar, fue para adorar, para servir. Ahora también es esclavizar, la misma palabra dice esclavizar, pero es un siervo en las cosas del Señor, es alguien que le sirve a Dios. O sea, desde un principio Dios había establecido sus planes y el hermano mayor era aquel que debería enseñar a ministrar, el que debía enseñar a servir, el que debía darle las pautas para que Abel adorara. Es por eso cuando vemos nuevamente Génesis, dice que a Caín fue el primero, él fue primero a dar la ofrenda. Porque él es el labrador, él debería enseñar esto. Y luego, ¿quién siguió? Abel. ¿Ya? Ahora, Caín ofreció su fruto. Ahora, ahí está el problema. No ofreció lo que Dios dijo. Ahora, ¿desde cuándo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué pasó? Es toda una situación así. Pero ¿se acuerdan que hemos dicho que cuando Adán y Eva fallaron, para poder cubrir su desnudez, Dios tuvo que matar un animal, ya sea un cordero, generalmente se piensa que es un cordero, y de esas pieles tuvo que hacer un vestido, había sangre. Y desde ahí Dios instituyó, dio una ofrenda. ¿Cómo debería ser la ofrenda? Aunque ellos tal vez no podían comprender. Entonces cuando Caín ofrece la ofrenda, su ofrenda no arde, pues, no arde. ¿Ya? Va al altar, no arde. ¿Por qué? Porque no estaba conforme a lo que Dios había dicho. En cambio, la ofrenda de Abel sí arde. Entonces, la diferencia, ¿cuál sería hoy? Nuestra ofrenda tiene que subir como olor grato. Lo que cantamos debe subir delante del Señor. Debe ser de corazón. O sea, había actitudes de corazón. Entonces, la ofrenda de Caín nunca ardió. La Biblia no nos dice que la ofrenda de Caín haya ardido, pero sí la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque estaba conforme al corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién era el labrador? ¿Quién? La Biblia dice, ustedes son labranza. Y dice la Biblia que nosotros trabajamos en la labranza para que lleve fruto de acuerdo a las cosas del Señor. Dios nunca desechó los frutos. Eso se llama una ofrenda incruenta, o sea, sin sangre. Siempre, después en la ofrenda del Levítico, ofrecían frutas, cereales al Señor. Pero el principio para acercarse al Señor era sangre, hermanos, era sangre. Ahora, ambos eran hijos de Dios, pero ambos tenían caracteres diferentes. Pero el carácter no debe ser óbice, no debe ser, como le digo, algo que obstaculice nuestro servicio al Señor. Deberíamos sujetarnos, deberíamos aprender y conocer. Pero el oficio del hermano mayor, ¿ya?, era el que debería dar la verdadera adoración. Cuando yo estudiaba hoy día eso, encontraba esto: él debería iniciar la verdadera adoración. Y él inicia, pero inicia una adoración con sus propios frutos. ¿Ya? Él lleva sus frutos. En cambio, Dios había estipulado, por lo menos diciendo, que debía haber sangre. Entonces Caín no lo hace. ¿Ya? Entonces, aunque haya ofrecido una ofrenda al Señor, su ofrenda no tenía el signo de obediencia, tampoco había sangre. Por más que había ido a dar la ofrenda, no había obediencia al Señor. Entonces, por eso Dios tuvo que rechazar esa ofrenda. Mire lo que dice la Biblia Jerusalén. Por favor, ¿me ayudan a leer lo que dice la Biblia Jerusalén? ¿Ya? Voy a contar, 2, 3. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oración de los frutos del suelo. ¿Qué dice? Mire, la Biblia Jerusalén dice lo siguiente, lo que usted leyó. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación, una ofrenda. ¿De dónde? De los frutos del suelo. Y la Biblia Jerusalén y otras dicen no del fruto de la tierra, sino del fruto del suelo. Y la Biblia dice que Dios había maldecido la tierra.
El suelo no puede ser una ofrenda a Dios, no se acerca al nivel celestial, sigue siendo terrenal. Por eso cuando Abel ofrece un cordero que es símbolo del celestial de Jesucristo. La tierra estaba maldita, era una ofrenda opuesta al cielo. Por muy buena que sea, era una ofrenda del suelo. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ofrecer ofrendas que vengan del cielo. Él es el que nos da la manera correcta, no ofrendas del suelo. Y esta ofrenda del suelo tiene muchas características que no son de Dios, son terrenal. La Biblia dice, son terrenal, animal y diabólica. No puedo ofrecer algo del suelo al Señor. La ofrenda que le debo ofrecer a Él es conforme a lo que Él dijo en el modelo celestial. Cuando el tabernáculo se hizo, Dios dijo, pues, este es el modelo que va a ser hecho para ti. Cuando David vio la alabanza, el modelo fue celestial. El modelo no fue terrenal, no fue del suelo. Entonces es algo que me hace pensar mucho a mí. Cuando el cristiano vive por el suelo y no entiende las cosas del Señor, su ofrenda es del suelo, ¿ya? No sube en el nivel celestial. Génesis 4:2. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, ¿ya? El ser labrador, hermanos, desde un principio es una bendición de Dios. Es más, cuando Noé, por ejemplo, fue carpintero, porque fue carpintero por la necesidad existente, porque iba a venir un diluvio, una vez que pasó el diluvio, él volvió a ser labrador y dice que plantó una viña, porque desde un principio el objetivo de Dios es que yo dé fruto. La labranza es importante. Cuando Dios lo puso a Adán en el huerto, le dijo, tienes que labrar y tienes que cuidar. Entonces la labranza, hermanos, es una responsabilidad de dar un fruto, pero no de dar un fruto fuera de la voluntad de Dios. Debería ser un fruto como el Señor lo dice. Entonces el que debería enseñar en cierta manera es Caín. Es por eso que Caín está en las cosas de la tierra para mostrar que hay que llevar fruto, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Mira lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15. El 8 leeremos primero. Y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿quién hizo el primer huerto? Dios. Él personalmente plantó las plantas. Ahora, ¿qué plantas haría? Hizo un huerto en medio del Edén. ¿Y para quién lo hizo? Para el hombre. Y ese instante fue que Dios le enseñó uno de los primeros oficios que vemos acá, la labranza. Y la labranza, hermanos, es algo con cuidado, es algo que yo cuido, es algo que tengo que dar fruto. Por eso yo soy semilla. Ya de ahí viene la palabra cementerio, donde muere el semen. Semen es semilla, semen es el fruto, la semilla que yo voy a poner en un receptáculo. Y de ese fruto va a dar más semilla todavía. Entonces, conforme la iglesia entienda lo que es la semilla y lo que es el fruto, y la labranza trabajemos, el fruto va a ser bueno en la iglesia, ¿ya? Y la semilla. Entonces, ¿quién fue el autor de la labranza? ¿Quién fue el primero que hizo la labranza? Dios. Él plantó un huerto. Ahora, cuando yo digo plantó, estoy diciendo que agarró la tierra, la escarbó. Bueno, no será una buena tierra, pero plantó. Y dice también, plantó el árbol de la vida en medio del huerto. Plantas especiales. Y en Génesis 2:5 volvamos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, donde él había plantado. ¿Ya? ¿Para qué cosa? ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Desde un principio Dios hizo eso en el hombre. Le dio esa situación de que pudiera labrar siempre. Entonces, nosotros hacemos lo mismo en la iglesia, ¿ya? La iglesia es la labranza. El pastor es de alguna manera quien hace, quien siembra la semilla. Hay mucho que hacer esto, ¿no? Para dar fruto. Es algo que Dios está diciendo. Entonces Dios siempre fue el principio de eso. Entonces Caín debería ser un hombre que enseñe la labranza, que dirige en el camino correcto para dar el fruto correcto. Y Abel como pastor tenía otra función ahí. Vamos a seguir viendo la Biblia. A ver, la palabra labrador es abad, adorar, ministrar, servir. ¿Quién tenía ese oficio? Caín. Ahora, la Biblia dice que en el principio, hermano,
la primera tarea que le dio a Adán fue labrar y guardar. La palabra guardar es shamar, que significa guardar, proteger, cuidar, vigilar. ¿Y qué cosa? Pastor. Entonces, desde un principio, estas dos cosas siempre fueron juntas: labranza y pastoreo. Labranza y pastoreo. Porque una labranza no puede haber sin alguien que siembre, sin alguien que are la tierra. Labrar es cultivar, labrar es arar. Entonces por eso dice la parábola del sembrador: y salió, dice, el sembrador a sembrar, y sembró su semilla, y los espinos la ahogaron, y la otra dio. Siempre, hermanos, la palabra que se siembra en usted es la que da fruto. Pero esa palabra tiene que ser ¿con qué? Con pastoreo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Debería haber fraternidad, debería haber compañerismo, debería haber, ¿cómo le digo?, unidad entre ellos, entre Caín y Abel. ¿Para qué? Para que juntos le dieran al Señor la ofrenda correcta. Pero yo me hago una pregunta: ¿desde qué tiempo? O sea, no me dice la Biblia, o sea, no me habla de tiempos, solo me cuenta la historia. La pregunta es: ¿desde qué tiempo Caín y Abel estaban enojados? ¿Desde qué momento ellos tenían este problema que se separaron así? Aunque Abel hacía lo que su hermano hacía. Cuando Caín trajo la ofrenda, Abel también trajo la ofrenda. Entonces, adorador y pastor, ¿cómo están? Juntos. Caín y Abel deberían estar juntos en la tarea. ¿Por qué quiero mencionar esto? ¿Ya? Porque estoy diciendo que en la iglesia no puede haber un ministerio de la alabanza sin ¿qué? ¿Sin qué? Sin pastoreo, pues. No puede haber un ministerio en la iglesia que no tenga pastoreo. Por más que quieran labrar y dar el mejor fruto a Dios, tiene que tener pastoreo. Ahora, cuando yo me refiero a pastoreo, es proteger, guardar, trabajar en ellos. Si ustedes se dan cuenta, en este tiempo que estamos en lo que es la alabanza y lo que es la situación, es la palabra lo que nos está cambiando. Es la palabra lo que nos hace ver que estamos mal en ciertas situaciones, o es correcto o es incorrecto. Es el pastoreo. Ahora, no necesariamente del pastor, que también es parte, sino de aquel que Dios lo ha llamado en la área de enseñanza para equipar, para enseñar. Entonces eso hace que la alabanza sea pues preciosa. Entonces, si Caín y Abel se hubieran puesto de acuerdo, ambas ofrendas hubieran sido aceptadas, porque hubiera habido sangre. Pero la pregunta es: ¿en qué momento se rompió esta fraternidad? Hay algo que el enemigo hace en la familia, en el hogar: rompe vínculos familiares, rompe lo que es la hermandad. ¿Para qué? Para no llevar la ofrenda correcta. Por eso Dios dice, ¿no? Si tienes algo con tu hermano, antes de traer tu ofrenda, anda a arreglar con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque si traes tu ofrenda sin arreglar con el Señor, no es una ofrenda que está aceptada. Entonces, algo pasó. Ahora, son cosas, hermanos, que a veces uno se pregunta: ¿en qué momento Caín involucionó, o sea, descendió en su verdadera adoración? ¿En qué momento? ¿En qué momento se apartó? Entonces la iglesia, por eso la Biblia dice: sujétense a sus pastores. Ahora, no lo dice porque el pastor tiene que ser tirano y manejar las cosas como quiere, sino porque él protege, cuida, guarda, vigila. Y él es el que va a ser responsable delante del Señor. Dios va a agarrar a los pastores por el cuidado, por la vigilancia, pero va a trabajar con la iglesia para la labranza. Entonces yo trabajo de cerca ¿con quién? Con la labranza, con el ministerio. Y debo guardar, proteger, cuidarlos y guiarlos ¿a qué? A la verdadera adoración. Entonces hoy en este día, hoy en estos tiempos, hermanos, ya no existe un pastoreo sobre los ministros. Cuando nuestro pastor, me olvidé su nombre del pastor venezolano, romántico, ¿ya? Cuando el pastor Ramón está ahora aquí, sí, le decimos: ¿por qué me dicen romántico? Dicen, él dice, ¿no? Yo me sujeto. O sea, yo vengo de Venezuela, pero me sujeto, tengo a alguien a quien sujetarme. ¿Por qué necesitamos sujetarnos? Porque hay cuidado, porque hay protección. Miren, en este viaje que estamos haciendo a Perú, ya me han puesto bajo sujeción de un pastor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo que sujetarme, no tengo que estar.
Ya me he dicho, el pastor tanto va a estar y lo va a llevar a tal lugar y tal lugar. Todo el mes está agendado. Bueno, no me preguntaron si yo quería hacer algo, nada. Pero nosotros necesitamos sujetarnos. ¿Ya? Y esa sujeción, ¿qué provoca en nosotros? ¿Ya? Protección, cuidado, vigilancia y por sobre todo una labranza correcta donde demos fruto. Por ejemplo, si hay noviazgo en la iglesia, ¿debería haber pastoreo? ¿Sí o no? Sí, pues. Ahora, no porque yo quiero saber todo, no, sino porque necesitamos, pues, guardar, proteger, cuidar, vigilar. En la iglesia, lógicamente a veces el pastor tal vez no logra alcanzar, diremos, todas las situaciones, pero hay otros que están en ese deber. Entonces, con David, que está en el ministerio de alabanza, o con las jovencitas del pandero, o con alguien que esté, requiere esto, requiere. Ahora, como le digo, tal vez no se puede alcanzar, y eso que no somos una iglesia muy grande, pero a veces la situación es así. Debería existir alguien que esté a cargo, supervigilando, cuidando, pastoreando. Pero con Caín no quiso sujetarse. Primero, ¿a quién? No quiso sujetarse, nunca a Dios. Ahora, yo sé que estoy exagerando en nunca, pero no quiso sujetarse. Él sabía la ofrenda correcta, pero no la llevó. Entonces perdió toda sujeción e hizo lo que bien le parecía. Y cuando ofreció su fruto, pues no fue el fruto del Señor. Génesis 4:9. Y dijo Yahvé a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso qué cosa? Y la palabra es llamar. ¿Acaso soy su pastor, su vigilante, su protector? Él sabrá pues lo que hace. Así como yo camino solo, soy guarda de mi hermano, yo no soy su pastor. Entonces la falta de pastoreo que ocasionó problemas en ese lugar. Entonces, sí o sí, hermanos, tenemos que tener guianza, tenemos que tener, como le digo, enseñanza, dirección acerca de la palabra. Por eso dice la Biblia, pues Dios constituyó maestros, apóstoles, profetas, maestros para la edificación de la iglesia. Yo les dije alguna vez, una de las cosas que el enemigo ha robado en la iglesia, ¿qué fue? Maestros. La palabra no fue fundamentada en la iglesia, la palabra no tenía el valor necesario. Entonces cada labranza hacía pues lo que bien le parecía y daba su fruto como quería. No había sujeción, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora yo seguía preguntando, ¿desde cuándo se enfrentaron? ¿Desde cuándo existió la rivalidad? No dice la Biblia. Así como cuando nos dice que Adán y Eva fallaron, no dice. Para nosotros parecería que fuera en el primer día de la creación. No nos dice qué tiempo pasó, cuánto pasó, qué sucedió. Tampoco con Caín y Abel, no me dice qué tiempo pasó. Pero dice que ambos no podían andar juntos. Y creo que lo más triste, ¿no?, es que dos hermanos no podamos andar juntos. Que siendo hermanos no podamos caminar juntos en las cosas del Señor. Y el enemigo separa, destroza. Por eso en 1 Juan 3:12 que dice: no como Caín, que era del maligno. Ahora la siguiente pregunta: ¿desde cuándo fue del maligno? ¿Desde que dejó de querer sujetarse al Señor? ¿Desde cuándo el enemigo entró a su vida? ¿Y qué de su papá y de su mamá? ¿No pudieron hablarle? O sea, es toda una pregunta. Y sigue diciendo la Biblia: y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. La manera de accionar de él no era conforme al Señor. La manera que él tenía de obrar no era conforme a Dios. Y las de su hermano, justas. Esta es una confrontación que a veces puede existir aún en la iglesia, entre nosotros, hermanos. Y nuestras obras, o sea, yo quiero volver una y otra vez a decir: lo que la iglesia y yo tengo que hacer y usted tiene que hacer de acuerdo a las normas de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. ¿Y dónde encuentro esas normas? En la Biblia. Entonces la alabanza y la adoración se guían a través de la palabra. Y para que la alabanza y la adoración se guíe, debe existir ¿qué cosa? Pastores, líderes que enseñen. Adoración, ministración, servicio siempre deben estar guardados por el pastoreo, protegido por la instrucción, vigilado y cuidado por el pastor maestro. Entonces alguna vez el pastor tiene que observar, tiene que decir qué es incorrecto y qué es correcto.
¿ya? Fomentar, alabar, pero también cortar. Entonces, el pastor es bien importante. Ambos tenían esa característica. Y cuando nos da la Biblia, está primero el pastor, ¿no? Abel, siendo el menor, está como pastor. Y Caín, como mayor, está en la labranza. Pero Dios nunca le quita la primogenitura a Caín, nunca. No le va a quitar, aún a pesar de su error. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid verdadera y mi padre es él. O sea, volvemos a lo mismo, siempre. Jesús dice, no, para tener vida, para poder ministrar correctamente, para poder manejarnos en la iglesia, debo estar vinculado a Jesús siempre. Él es autor de la vida, Él es mi vida. Pero aquel que produce fruto en mí, aquel que trabaja en mí es el papá, a través de su hijo, por la vida que me da. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, ¿por qué Jesús dice yo soy la vid verdadera? Porque hay pues vidas que no son correctas. Entonces la pregunta es, ¿a quién te vinculas? ¿A qué te unes? ¿Cuál es tu unidad? ¿Dónde te estás vinculando? Los que estamos correctamente vinculados con el Señor vamos a dar fruto, porque el papá nos está labrando, Él cambia nuestro carácter, estamos unidos a Jesús, y ese fruto que nosotros demos es correcto, es conforme a las cosas del Señor. Por eso el papá es el labrador, Él trabaja en nuestras vidas mediante Jesucristo su Hijo. Nosotros nos vinculamos a Él, por eso le cantamos al Padre, por eso amamos al Señor, y cuando estoy así llevo mucho fruto. Entonces, ¿qué quiero decirle? El principio de Dios siempre ¿qué es? Llevar fruto. Pero para llevar fruto, debo ser el pastoreo. ¿Y el pastoreo qué es? Oveja. Y oveja es sangre, Jesús. Acá en Juan, la palabra labrador no es lo mismo que en el hebreo. En el griego es georgos. ¿Qué significa? Suelo, terrenal. Y la palabra ergón, trabajar, acción. Entonces el papá, ¿qué está haciendo? Convirtiendo aquello que es del suelo, convirtiendo aquello que es terrestre, convirtiendo aquello que nos sirve en algo productivo, en algo que dé fruto al Señor. Él es el labrador, Él transforma mi vida, Él la cambia mi vida. Entonces, por eso, hermanos, y les ruego que me disculpe si soy muy reiterativo, necesitamos estar bajo cobertura. Necesito estar vinculado a Jesús. Necesito que el Padre trabaje en mi vida. Uno ora y le dice, Dios ayúdame, papá ayúdame. Dios es el labrador. Él cambia lo terrenal del suelo por lo celestial. Cuando Caín trajo la ofrenda, trajo del suelo. Dios es el trabajador del suelo para cambiar de esa tierra maldita a un fruto de bendición. Es por eso que en el libro de Levítico ya llevaban frutos ya como primicia a Dios. Entonces, un fruto trabajado, una semilla trabajada, un fruto trabajado da una semilla buena. Un ministerio trabajado en el Señor, trabajado por Dios, va a dar semilla y va a dar más hermanos ministros. Un ministerio de panderos bien trabajado por el Señor, aún esté en el suelo, si Dios lo trabaja, lo acciona, rinde pues mucho fruto. Dios lo cuida, por eso dice el Señor, ¿no? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces la palabra, hermanos, nos regenera, nos cambia, nos remueve, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? El hombre falló, pues. ¿En qué instante? ¿En qué momento, hermanos, este Caín decidió dar su propio fruto? ¿En qué momento los ministerios de la alabanza han dejado de tener cobertura? Han dejado de ser hombres cubiertos y han convertido, se han hecho independientes, sin dar razón, sin dar a cuenta a nadie. ¿En qué momento? ¿En qué instante? Dejaron de cubrirse por las pieles del Señor, porque cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios pues mató un cordero, un animal, y les cubrió, y al cubrir estaba la sangre. Yo me manejo cubierto, debo manejarme cubierto. Entonces eso era para mostrarles que hay perdón de pecados. Solamente después que tú eres cubierto puedes dar fruto conforme a las cosas del Señor. Pero si tú te manejas sin cobertura, si un ministro, si alguien quiere manejarse sin cobertura, sin obediencia,
Por más buen fruto que tú tengas, por mucha calidad que tenga tu ministerio de la alabanza, por muy buenos que sean, si no hay obediencia, no hay cobertura, Dios no recibe ese fruto. Dios no lo recibe, no hay la sangre. Génesis 3:21. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. La Biblia dice: vístanse del Señor Jesucristo. Nos vestimos de Él. ¿Y cómo nos vestimos? Por su sangre preciosa. Entonces, cuando yo me visto por la sangre preciosa, camino conforme a Él. Debo caminar conforme a Él. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza. Otra vez, Georgión. Dios va a cambiar de lo terrenal a lo celestial. Dios, a través del proceso de la palabra, nos está haciendo cambiar para lograr lo que es la verdadera alabanza o el verdadero servicio al Señor. Entonces Pablo dice: yo soy colaborador, sunerjo, ¿se acuerdan? Que trabajo juntamente para producir un fruto mayor. ¿Ya? Trabajo juntamente con Dios. Pero ¿trabajo dónde? En la labranza. Ustedes son la labranza. Yo sigo siendo labranza para el Señor, porque el Señor sigue arando en mí. ¿Para qué? Para que yo dé fruto. Y la semilla plantada en mí es la palabra de Dios. Cuanto mejor recibo la palabra de Dios, más fruto doy conforme a lo que Dios me dice. Entonces seguimos siendo labranza. Todo ministerio de la alabanza, todo ministerio en la iglesia debería recibir ¿qué cosa? Enseñanza. Debería ser guiado y debería tener pastoreo. Pero como le dije, lamentablemente hoy existen ministros y gente que no quieren dar cuentas a nadie, que no se sujetan a nadie y caminan como quieren. Y alguna vez yo oí decir: no, pero yo no necesito sujetar. ¿Por qué me voy a sujetar al pastor si sirvo al Señor? No, yo no le estoy pidiendo que se sujete al pastor. La Biblia lo dice. Y le digo, no es por tiranía, sino porque Dios bendice situación, así como yo me sujeto. Entonces la sujeción, la situación de saber ser coberturados, es signo de obediencia y nos trae muchísima bendición. Fruto que no reconoce la sangre de Cristo es esfuerzo humano, como la ofrenda de Caín, por muy bueno que sea. Y vuelvo a reiterar otra vez: por mucha calidad que tenga la alabanza, por muy buena instrumentación que tenga la alabanza, si ellos no han experimentado la sangre de Cristo, no han tenido un encuentro con Jesús, esa ofrenda no es aceptada. Y habíamos dicho lo que dice el Señor: empáchense ustedes, coman esa ofrenda. Yo no la voy a comer, no la voy a recibir. Entonces es una ofrenda de esfuerzo humano. A ver, entre Caín y Abel, ¿cuál era el trabajo más pesado? El de Caín. Era un trabajo pesado. Era labrar la tierra. En cambio, también era un trabajo de Abel, pero era pastorear. Ahora, ¿por qué llegaron? Dios lo sabe, porque de alguna manera el mayor debería ser pastor y el menor debería ser labrador, tal vez. Dios tiene sus cosas. Pero Caín tenía la responsabilidad. Y le dio una situación. Cuando Caín falló, Dios nunca le quitó la primogenitura. Más bien le dio la oportunidad de volver a ser el servidor, el labrador, aquel que guía la alabanza. Pero Caín no lo aceptó, no quiso aceptarlo. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra ha sido maldita. Dios dice que bendijo la tierra cuando hubo el diluvio, pero hasta ahí la tierra estaba maldita. Y eso significa anatema, consagrado para la destrucción. Hay cosas, hermanos, que están consagradas para la destrucción. Yo no puedo traerlas a la iglesia, no puedo usarlas esas cosas a la iglesia. Están consagradas en cosas equivocadas. Pero Dios tiene que cambiar, y la cambia si es todo eso que estamos hablando. ¿Ya? Dije, Adán había enseñado a sus hijos a ofrecer sacrificios, pero Caín no obedeció la instrucción y tomó lo mejor de la tierra, de una tierra maldecida, y eso fue lo que le presentó a Dios, y a Dios no le agradó. Ahora, no porque la ofrenda era mala, sino porque eran sus frutos, su esfuerzo. No consideró a Dios en su vida. Él no tenía en consideración al Señor. ¿Ya? Caín, como labrador de la tierra, su trabajo era más duro que la de su hermano, pero por más trabajo duro y esfuerzo humano que uno haga, y por más frutos que traiga, si no tiene una relación correcta con el Señor, Dios no lo recibe.
Entonces nos podemos rajar mucho, hermanos. No sé si el término es correcto, ¿no? Puedo hacer mucho esfuerzo, correr a la iglesia, trabajar duro, pero si no conozco la relación con el Señor, si no sé quién es Jesús en mi vida, ese es un trabajo y un esfuerzo que al final Dios no lo recibe. Gracias a Dios yo ya no, aquí no lo he visto, y si no lo he visto tal vez es porque no lo han dicho, pero en experiencias en otra iglesia, cuando los nombran como líderes, ya algunos, y la iglesia los nombra por la dedocracia ya de la congregación, entonces les dicen, no, tú eres líder y vas a hacer, no, la iglesia te ha nombrado y tienes que aceptar. Pero yo no quería, ya bueno, ni modo, voy a trabajar. Y trabajan duro, pero esperan que el año termine para dejarlo todo. No quieren más seguir, porque ha sido ¿cómo? Por imposición, por fuerza. Han trabajado duro, sí, le han dado duro. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad que recaía sobre ellos, que dirán, debo trabajar. Pero qué diferente es conocer a Cristo. Qué diferente es trabajar por amor a Él. Qué diferente es correr a la iglesia sin que nadie te presione. Y Abel tenía esa característica, ¿ya? En cambio Abel le ofreció lo duro de su vida. Ahora no estoy diciendo que sea malo, porque la Biblia dice, no daré un sacrificio que no me cueste nada, pero relacionado con el amor. Ahora, ¿qué es importante? La actitud. La actitud. La actitud del corazón. La actitud de Caín no era correcta. Ahora, como les dije, ¿en qué momento, hermanos, pasó esto? ¿En qué lugar falló? Como dice alguien, ¿no? Caras vemos, corazones no sabemos. Por decir, si el ministerio se ha peleado, se han gritado y suben a tocar ahí, la actitud es la que Dios va a ver. La actitud del corazón. Por mucho esfuerzo que hagan, si no han reparado sus cosas en el Señor, es terrible. Por eso yo le digo, ¿no? Yo siempre veniendo a la iglesia tengo mi tiempo con el Señor, porque de alguna manera yo le fallo en el día, tengo problemas y quiero tener una actitud correcta con Él para predicar. Porque si mi actitud es incorrecta, yo vengo peleando y predico así, yo estoy haciendo una ofrenda con mi propio esfuerzo, no correcta al Señor. La actitud de Caín no era correcta, no quería someterse. Había instrucciones ya de su padre, de Dios, mostró rebeldía. Génesis 4:8. ¿Me ayudan? 2, 3. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Creció su odio. Y cuando vamos a una versión de Jerusalén, dice, salgamos al campo, al suelo también dice. Lo llevó a su territorio. Y a su territorio lo mató. No había sometimiento, estaba rebelde. Y hay otra orden que Dios le da a Caín, miren. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La orden de Dios para Caín, ¿cuál fue? Ser extranjero y errante. Una buena decisión de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque no nos asentamos en esta tierra, en este suelo. Nuestra ciudadanía es celestial. Le estaba dando la oportunidad de que caminando errante y extranjero, él entienda que Jesús o Dios es el único camino. Pero miren qué hace Caín. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. ¿Ya? ¿Qué hizo Caín? No caminó extranjero ni errante. ¿Qué se hizo? Una ciudad se asentó. ¿Dónde se asentó? En la tierra, en el suelo. Y de ahí los hijos de Caín son terribles. De ahí viene Tubal Caín, de ahí viene Jubal, el primer músico a la tierra que vamos a ir viendo poco a poco. De ahí vienen todos ellos. Y de ahí viene este Enosh que no es de Dios, que empieza un tiempo de aflicción y de maldición. Entonces, ahora, como les digo, ¿no? Este debe ser el primer dolor de los padres, porque no sé, bueno, hay mucho que hablar, pero no quisiera tocar ese tema.
¿Qué tiempo vivieron fuera en el Edén, Adán y Eva? ¿Qué tiempo vivieron? No nos dice la Biblia. ¿Ya? La Biblia dice, no, y multiplicaré tus dolores. Esto significaba que antes no tenía dolores, había parto. No sé si me entiende. Y si había parto, entonces ¿qué había? Hijos. Ahora, eso es solamente una manera de pensar, ¿no? Estoy poniendo. Entonces, en el huerto del Edén, ¿ellos habrán tenido descendencia? No quiero ir mucho a eso. Pero acá saliendo, ellos tienen un primer problema como pareja. Su hijo Abel muere, Caín es expulsado, es todo un dolor que existe ahí. Pero este Caín, hermanos, ¿en qué instante? No nos habla si sus papás le dijeron, porque dice que Eva, cada vez que daba un varón, esperaba que él fuese el libertador. Y el primer varón que tuvo Eva fue Caín. Y Eva decía, este va a ser el libertador. Y al final fue el asesino y fue el traidor. Hermanos, necesitamos siempre caminar en obediencia. Tal vez tú estás en el plan de Dios para hacer muchas cosas en la iglesia. Transformar, caminar. Pero si no caminamos en obediencia, si no caminamos en sujeción, por muy buena ofrenda que tú hagas, por muy buen predicador que seas, por buen músico que seas, tu ofrenda no es aceptada por el Señor. Y Caín se asentó en la tierra. Y ahí pues nacieron sus hijos que son terribles. Ahora, este hombre Abel no ofreció cualquier cosa a Dios. Dice que ofreció un cordero, el primogénito. Pero había hartos primogénitos, no solamente había un cordero primogénito. Si él era pastor de ovejas, ¿cuántas ovejas tendría? No me imagino. Pero debió tener hartas pues ovejas. Cuando alguna vez fuimos donde la hermana Lucrecia, ese lugar, un pastor de ahí, ¿cuántas llamas tiene, hermana? 100 arriba. ¿Arriba cuál sería? 500, pastor de 500, imagínense. Y de ellas, ¿cuántas crías primogénitas habrá? De todos los primogénitos sacó el mejor primogénito Abel y se lo dio al Señor. O sea, no solamente había un primogénito, había hartos primogénitos. Entonces Abel dio lo mejor de lo mejor. Pero la actitud de este Abel era que debía obedecer al Señor y a su padre. Miren, la ofrenda de Caín yo le ponía, ¿no? Muy bonita, bien ordenada, como un panero, como un florero, pues, no se han visto, ¿no? Los platanitos ahí, bien ordenadito. Y la ofrenda de Abel, sangre, tripa, estaba así, porque lo había cortado, estaba ofreciéndole al Señor un cordero. Había sangre. Estéticamente, ¿cuál era más bonito? El de Caín. Pero Dios no está mirando la estética, sino que está mirando la obediencia. La obediencia. Entonces, en Mateo, a ver, veamos lo que dice. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, él justo. Abel fue alguien justo. Alguien que entendió el propósito de Dios, justificado, sin reprensión, completo. Que cuando su papá le enseñó algo que tal vez él no entendía, no comprendía, lo hizo y entendió que tal vez de ese cordero entendió, iba a venir el Redentor. Lo entendió. Caín también, pero no le importó obedecer. Por eso 1 Juan 3:12 que dice, no como Caín que era del maligno. Las obras de Caín no se asemejaban a las obras de Abel. Las de Abel tenía obediencia. Las de Caín no quería sujeción, no quería él estar bajo supervisión. Él no quería. Él quería caminar como se le daba y se le antojaba. Génesis 4:6. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? Bueno, en el discipulado dimos. No es pues a la primera que Dios los castiga, Adán y Eva. Por lo menos, ¿cuántas oportunidades les dan? A ver, recuérdense, el discipulado. 3. 4 oportunidades para que se arrepienta. 4 oportunidades que si hubieran ellos aceptado, porque se acuerdan
Dios se pasea por el huerto como si no conociera nada, como si no hubiera visto que hubieran pecado. Y Dios sabía que habían pecado. La pregunta era, ¿por qué se paseaban? ¿Por qué se paseaba Dios? Para que Adán y Eva corrieran a pedirle perdón. No lo hicieron. Y le hace tantas preguntas: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? El Señor pues quiere, pero no hicieron nada de eso. Ahora con Caín es igual. Caín trajo la ofrenda indebida. Dios no le dijo, pues te rechazo, nunca más hago tu ofrenda. No le dijo así. Veamos lo que dice Génesis 4:6, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Ahora, esas son las actitudes correctas también, ¿no? Si alguien falla en la iglesia, si alguien se ha equivocado, deberíamos acercarnos como el Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojado, Leo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Tu ofrenda no era la correcta. Nos da la oportunidad de explicarle. Y la salida. ¿Y qué le dice? Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Por qué no haces lo correcto? O sea, ya has fallado en la ofrenda. Has traído tus frutos. Ya, yo no te he aceptado, pero haz lo correcto. Anda con tu hermano Abel y ofréceme una ofrenda correcta. Caín no quiso. No, él es mi menor, ¿cómo voy a ir? No quiso. No aceptó. Y Dios le dice, no, pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Le advierte. O sea, no es un castigo así inmediato. Le da la oportunidad. ¿Por qué estás tan enojado? Ahora, ¿cuál sería la respuesta si usted fuera Caín? ¿Qué le dijera? El Señor preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Señor, tú más, todo, como los hijos, pues, ¿no? A la Ceci nomás le quieres. O al revés, ¿no? A la misma le quieres, ¿no? A veces entre hermanos es así, ¿no? No la miren, por favor. Entonces uno a veces está así, ¿no? Cuando en la casa sucede, pues, esos problemas. Parece que hubiera un favoritismo, ¿no? Al patito nomás todo, al patito. Tampoco así, ¿no? Pareciera. Entonces uno podía decirle, pues, a Dios: Señor, parece que tú amas más a Abel, te desvives por él, y yo trabajando duro en el campo y te he ofrecido una ofrenda y no la aceptas. El hablar hubiera solucionado muchas cosas. Pero Caín, ¿cómo estaba? Con su jeta. No quería hablar. Sí, estaba enojado. Ni con Dios quería hablar. La conversación siempre es buena. Y Dios le sigue diciendo: pero si haces lo correcto, yo te puedo aceptar. Le está dando la oportunidad de hacer la ofrenda correcta. Hermanos, en la iglesia Dios es igual. Yo he fallado, yo me he equivocado. Dios no va a venir a ejecutar su juicio sobre mí y sacarme del pastorado. Porque no le dice Dios ahí, ¿no? Caín, ya no eres más el primogénito. Ya has perdido tus derechos como hijo mayor. Has perdido. Él no le dice eso. Le dice: haz lo correcto y vas a seguir siendo el hijo mayor. Vas a tener todas las bendiciones mías. Y era del hijo primogénito que venía, pues, la descendencia del Mesías. Te voy a dar, pero haz lo correcto. Pero te digo una cosa, Caín: si te niegas a hacer lo correcto, cuidado, ten cuidado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? El pecado está a la puerta. Todavía no había matado Caín, pero estaba subiendo su odio poco a poco. Estaba madurando ahí. Y antes de que matara, Dios ya le habló. Ahora uno pregunta: ¿sabía Dios que iba a morir Abel? Parece que sí, así. Bueno, Dios todo lo sabe. Trató de impedirlo. Hay cosas que tienen que ser, hermanos. Pero Dios le dice: puedes hacer lo correcto. La Santa Cena para nosotros es eso, hermanos. Has venido mal, pues. La Santa Cena no es para los justos. La Santa Cena no es para los inocentes, es para los pecadores, para aquellos que hemos cometido algo malo. Entonces Dios te pregunta: ¿por qué estás así? Y tienes la oportunidad en la Santa Cena de decirle: Señor,
esto ha pasado. He tenido este conflicto con mi hermano, con mi esposa, y estoy enojado. Y eso te va decayendo, sí, Señor. Pero por favor, quiero hacer lo correcto, ayúdame. Son las oportunidades que Dios nos da. Pero si te niegas, dice la Biblia, a arreglar tu situación, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Esa palabra pecado es bien interesante. Dios siempre va a confrontar nuestras vidas amorosamente. Y le va a dejar bien en claro a Caín que su ofrenda no es correcta, pero que si lo cambia, puede ser correcto. Hoy en este tiempo Dios a través de la palabra nos está hablando. ¿Qué nos está diciendo? Ofrece la ofrenda correcta. Haz lo correcto. Freddy, haz lo correcto. David, haz lo correcto. Porque si tú no haces lo correcto, el pecado está a la puerta y te va a destrozar. Esta palabra pecado tiene un significado, hatá se llama, es bien especial. Pero Dios le dice a Caín, ¿no? Si tú no haces lo que es correcto, hay un poder destructivo que está poniendo sobre ti. Y tú puedes resistir esto, porque si no lo resistes, esto te va a agarrar, te va a destrozar. Y tú vas a ceder y él te va a devorar. Y justo, Caín obedeció, salió y lo fue a matar a su hermano. Ahora, esa palabra pecado que les digo es hatat. ¿Qué significa? Expiación, ofrenda por el pecado es dar al blanco. Pero también significa pecado. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, esta es la primera vez que aparece esta palabra pecado en Génesis. Y es la primera vez que aparece expiación. Antes no había pues que debería morir un cordero. No había, pero no conocían el sentido. Y aquí Dios ya está hablando. ¿Qué le dice a Caín? Mira, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Haz lo correcto, Caín, haz lo correcto. Ahí está la ofrenda de la expiación. Ahí está la ofrenda correcta. Si tú haces lo correcto, tu ofrenda, yo la voy a recibir aun sean tus frutos. La actitud de tu corazón tiene que tener en cuenta. Haz lo correcto. Pero si no haces lo correcto, ese mismo pecado se convertirá como una bestia. Ya no será algo que te libere. Y como una bestia vendrá ansioso por controlarte y te devorará. Ten cuidado. Y Caín no hace caso a nada de eso. Pues le decía, la misma palabra ya significa pecado y sacrificio por el pecado. Entonces Dios le dice, ahí está la solución. Tú volvé al sacrificio, volvé y te acepto la ofrenda. Pero si no, ese pecado te va a traer problemas. O sea, si has cometido un error, a la mano tienes el remedio. Y eso siempre debíamos hacer nosotros. Si nosotros hemos cometido un error, a la mano está, hermanos, el remedio. Y el remedio es saber pedir perdón. Pero cuando no pedimos perdón, parece que eso va ascendiendo, subiendo más. Y a la final ya no hablamos ya con nadie, estamos enojados. Y la Biblia dice, si has hablado mal con tu hermano, lo has matado a él. Entonces eso asciende. El Señor dice, Él es la expiación. Estoy a la puerta. ¿Por qué lo asocio esto con alabanza y adoración? Porque tenemos que ir ahí. Es que todo ministro, todo pastor tiene que tener en cuenta que si está pastoreando y si está ministrando, ahí está la ofrenda correcta. No hagas lo incorrecto. Y si estás mal, pues ven, busca al Señor, arregla tu situación. No vengas a cantar así, sin importar la situación. No cantes mal. Ahora tampoco, ya no vengas a cantar porque estás mal. Arregla la situación. Hay algunos de nosotros cuando tenemos un problema en la iglesia con alguien, ¿qué hacemos? Ya no venimos, pues. Ya no queremos venir. Pero la Biblia dice, no, ahí está la puerta, puedes arreglarlo. Puedes arreglar el problema, tienes el remedio. Entonces, para ministrar, para estar en este lugar, hermanos, ahí está el remedio. Como le dije, usted no sabe cómo yo vengo. Usted no sabe cómo David viene, cómo viene Obed, cómo viene Marcos, cómo viene Isaí, o cómo viene Ceci, Katy, los que cantan. Usted no sabe cómo viene Natalia, Mima, no sabe usted cómo viene. Pero Dios sí lo sabe. Por eso antes de que usted ejecute, póngase un tiempo con el Señor. Ahí está el remedio. No ministres así. Ahora, pero tampoco te escapes, que no es lo correcto. Porque lo que hizo Caín fue escapar y matar.
arreglar la situación. ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Dios está ahí, siempre. Arregla tu situación, no la postergues, no la amplíes. De una vez arregla. Porque si este pecado es una oportunidad de una ofrenda de arreglar tu problema, si tú no lo haces, se va a convertir en una bestia que te va a agarrar. ¿Ya? Ahora, como le dije, a pesar del problema, a pesar de la ofrenda incorrecta que Caín ofreció, Dios nunca le quitó su primogenitura. La intención de Dios no es quitarte tu pastoreo. La intención de Dios no es quitarte tu área ministerial. La intención de Dios no es sacarte del ministerio de la alabanza porque te has equivocado. Dios quiere que sigas ahí. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo correcto. Labrador y pastor. Educación, corrección, sujeción, instrucción para hacer una administración correcta a nuestro Señor. A veces la actitud de Caín es terrible, ¿verdad? A veces por alguna razón Dios escoge pues a alguien como líder. Si Dios lo escoge, ya les dije una y otra vez, no tengas el rostro de Caín. No lo hagas. Si es alguien menor, si es alguien pequeño que Dios lo ha puesto en el ministerio, hónralo. Si no, lo puedes matar. La Biblia dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín ofreció una ofrenda a su propio modelo, a su propia conveniencia y deseo, e ignoró completamente los requerimientos de Dios. Yo no puedo ofrecer una ofrenda así. Puedo ofrecerlo, puedo hacerlo usando, manipulando la iglesia, pero eso es algo que no es correcto, nunca es correcto. Caín hizo eso. Hermanos, en la alabanza y en la adoración es algo que Dios nos tiene que enseñar. Estamos aprendiendo. Por ejemplo, yo no sé mucho de los pasos de las hermanas, no sé la danza, pero tenemos que acudir una y otra vez a la Biblia, buscar la instrucción necesaria, cómo tiene que ser esto. Y esa instrucción necesaria nos va a llevar a las cosas del Señor. Igual en la alabanza, estamos aprendiendo. Pero si yo hago mi propio modelo, a mi propia conveniencia, y quiero así, no es voluntad de Dios. Por eso necesitamos buscar al Señor. Ahora, otra cosa que Caín hizo, ¿cuál fue? No mostró arrepentimiento. Si alguna vez le llaman la atención, reconozca, hermano. A veces Dios, el domingo predicaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Satanás, luego estorbo y luego fuera de aquí. ¿Se fue Pedro? No, nunca se fue. Se quedó. Y yo el domingo decía, si el pastor te dijera a ti, Satanás, fuera de aquí, eres un estorbo, ¿qué harías? Y la mayoría decía, me voy pues. Pero Pedro era un hombre de convicciones, era un hombre de decisiones, y él se arrepintió de lo que había hecho y nunca se fue. Si alguna vez Dios nos pone un mentor, alguien que nos agarre duro, Dios sabe por qué. Y si te hacen una llamada de atención, tiene que existir arrepentimiento, hermanos. Tiene que haber humildad. Ahora, ¿a quién tenía que pedir instrucción cómo se hacía la ofrenda? ¿A quién? Ya, bueno, pero ¿quién presentó la ofrenda correcta? Aquí sus papás no figuran, ¿verdad? No hay. Abel. Es la historia de dos. Hasta decir, Caín, anda donde tu hermanito Abel. ya estaba la historia, ¿no? Que, bueno, yo ya soy mayor, pero qué duro es ser líder joven, pastor joven y tener hermanos mayores ahí. Cuando yo fui pastor muy jovencito, a puñetes me querían sacar.
ya me insultaban. Qué terrible es. Ahora, tener que ir a pedir a su hermano su orgullo fue todo un problema en él. Pero había que aprender la manera, ¿qué cosa? Correcta. Ahora no estoy hablando de edades. La Biblia dice, ¿no? El más pequeño en la iglesia, ¿quién sería? A veces el que recién ha llegado a la iglesia. Pero que ha aprendido mejor que vos y está delante de vos sirviendo. Y tú siendo el mayor, has perdido tu servicio. Anda, que te diga. A ver, anda, acércate. ¿Dónde has perdido? Había que tener una ofrenda correcta de sacrificio. Ahora también, tal vez ir a sus papás. Pero ¿qué hizo Caín? No quiso. No quiso. Él tenía ya su convicción, decía, no, yo no voy a ir. Él se convirtió en hombre irreverente, rebelde, autosuficiente. Y por eso yo pongo acá, muchos hoy siguen igual, irreverentes. Ministros de adoración irreverentes. Ya no veo tanto, gracias a Dios, o será porque ya no visito muchas iglesias, ya casi ya no acepto invitaciones porque trabajamos con discipulado en la iglesia, pero ministros irreverentes. Terminan la alabanza, ¿qué hacen? Se van al patio y están hablando. Termina de predicar el pastor, otra vez suben a la alabanza y gritan y dicen que pero irreverentes. Irreverentes, rebeldes, no obedecen. Autosuficientes, se justifican a sí mismos. No quieren obedecer, no son personas que se sujeten. Y alguien dijo, ¿no? Que los músicos son los más difíciles que se sujeten. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es difícil? Adoradores modernos que siguen los pasos de Caín, adoran, pero su adoración es en el suelo, satisfacen sus deseos, ¿ya? Y se justifican delante de Dios. Al final Dios les dice, no. Dios quiere verdad, un corazón contrito y humillado, un corazón que entienda la enseñanza de Dios, un corazón que acepte lo que Dios le ha enseñado, un corazón que muestre en su corazón arrepentimiento, escuchar a lo que Dios quiere. Tal vez su ofrenda no fuera muy estética, muy bonita, tal vez la sangre estaba salpicada, pero era el propósito de Dios. El libro de Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué te vale hacer una ofrenda linda, preciosa, si no tienes conocimiento de Dios? Necesitamos tener conocimiento, conocer a Dios, saber lo que Dios nos dice en la alabanza. Ya casi vamos a terminar. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, eso de la fe es pues lo mejor que uno tiene, es escuchar a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y su ofrenda, pero no la de Caín. Ahora, cuando hablo esto estoy diciendo que Dios ve el corazón del adorador. Pero más que ver el corazón del adorador, Él ve la fe. Y dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por eso una ofrenda tiene que tener conocimiento de Dios, cómo es. Abel, que presentó lo primogénito, lo primero y lo mejor, lo más gordo. Ahora, ¿qué hizo? Proceso de crianza, cuidado, pastoreo, mejor pasto. La mejor alabanza es dedicarle, hermanos. Es darle lo mejor a Él, un cuidado, un pastoreo, una crianza. Es hacer lo mejor para Él. No es darle cualquier cosa. Algunos dicen, ¿no?, que Caín agarró cualquier cosa y se lo dio. No sabemos. Pero Abel no. Él hizo un proceso. Cuando agarró al primogénito era pues una ovejita pequeña. Lo crió, lo hizo crecer, el mejor pasto para dárselo al Señor. Nuestro proceso es igual. Los que hemos empezado, casi yo este año cumplo 32 años de pastor. Pero cuando hemos iniciado ha sido un proceso de crianza, de dolor, de cosas duras para mi vida. Y para cualquiera, para el ministro de la alabanza, es un proceso. Esa es la mejor adoración al Señor.
No es dejar, o sea, es estar, hermanos, en ese proceso hasta lograr lo que Dios dice. Por eso en 2 Samuel 24 dice, ¿no ve? Pero el rey dijo a Araúna: yo no te compro el lugar al precio justo, porque no voy a ofrecer al Señor algo que no te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Es necesario ensayar, hermanos. La obediencia es correcta, pero es un proceso. Para llegar a donde ellos están, creen que yo he puesto mis manos sobre ellos y Marcos empezó a tocar así bien. No, ha sido un proceso. ¿No? Perdón, Marquitos. ¿Ya? Perdón, hijo. Es un proceso, es un proceso. Sería lindo, pues, poner manos y ya convertir a los músicos, ¿no? Es un proceso. Y el proceso a veces, ¿cómo es? Duro. Ahora, para ser maestro, alguien me dice: pastor, ¿en dónde he estudiado? Dice, ¿no? Ahí quiero estudiar igualito que... No, es un proceso. Y alguna vez vino un hermano: pastor, ponga sus manos sobre mí, quiero su unción de maestro. Claro, ya, pues, pero es un proceso, hermano. Yo puedo orar, pero es un proceso. Entonces, ¿qué requiere eso? Esfuerzo, pero con cobertura y obediencia. Entonces sigan ensayando. Va a haber momentos duros, tal vez que peleen, pero cuidado, como Caín y Abel se maten, ¿no? O Caín lo mate. Reconcíliense, ahí está la solución, en la puerta está. Es un proceso, hermanos. Entonces, de ahí le damos ¿qué cosa? La mejor adoración. Yo veo pues mis primeras diapositivas y cuando las veo, esto he hecho yo, digo, ¿no? Y me asusto un poco porque la veo pues mal, pero al principio para mí como era, lo mejor. Y cuando enseñaba en una iglesia también era bonito, pero evoluciona, mejora, y puedes mejorarlo mucho más. Es un proceso. Es el primogénito, lo mejor es hacer ese proceso hasta que Dios nos diga, es una buena adoración, pero es en adoración al Señor. Ahora, Caín solo trajo una ofrenda, lo que vino a la mano. Eso algunos dicen, ¿no ve? Existió el esfuerzo humano, trabajó, pero no es saber lo que nos venga a la mano, es saber lo que Dios dice. No es solamente esfuerzo humano, tiene que haber ¿qué cosa? Obediencia. Vuelvo a repetir, no se ve en la escritura que él haya corregido la ofrenda. ¿Tenía la oportunidad? Sí. Si no, su intención ¿cuál era? Él satisfacerse. La iglesia tiene que siempre, nuestro deseo, nuestro servicio, nuestro camino es Jesús. Agradarle a Él. No es lo que a mí me gusta, es lo que a Él le gusta. Por eso cuando Dios miró la ofrenda de Caín, no la aceptó, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Obedecer en la carne trae problemas, hermanos. Uno puede trabajar por compromiso, por obligación, por presión, pero no es lo que agrada al Señor. Tiene que ser desde el fondo del corazón. Yo sí le desafío a esto. Si usted es parte de un ministerio, hágalo de corazón, no por obligación, no por presión, aunque funcionó en algunos. David siempre habla y agradece a mi papá que nos presionó. Con palo nos pegaba para que vengamos a la iglesia. Y salíamos pues a palos para ir a la iglesia. Y peor, venía a las 6 a levantarnos, creo, ¿no? Para cambiarnos. Funcionó la presión. Pero no voy a tener siempre a mi papá con el palo detrás. Yo debo hacerlo por compromiso, porque amo, porque es un deleite servirle a Dios. He madurado, he crecido. Cuando somos niños o éramos niños, uno nos traían por presión o por obligación. Pero ahora es tiempo, hermanos, que desde el fondo del corazón le des lo mejor de tu alabanza. Lo mejor de tu adoración. A veces van a ser momentos muy duros, difíciles, vamos a llegar cansados, agotados, pero dale lo mejor de tu corazón. Dale lo mejor de tu corazón. Aquí terminamos, hermanos. ¿Ya? Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.